siguió la pasarela de los aspirantes priistas a la presidencia en la sede del partido, allá en Insurgentes Norte, bajo el paraguas de lo que le llamaron Diálogos por México. Hoy lo registran algunos diarios en la primera plana. Les vamos a mostrar dos de ellos, El Financiero y El Universal. El Financiero dice: reclaman priistas a Alito las ambiciones personales, mientras que El Universal dice también que el PRI no inspira, retomando las afirmaciones de algunos de los participantes, que el PRI no inspira confianza y hay incongruencias. Esa es una autocrítica que se hace el PRI, pero uno se preguntaría, ¿y es suficiente? Pues vamos a preguntarle a quienes saben de esto mucho. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez. ¿Qué tal, Roy? Jorge, muy buenos días. Buenos días. Un poco, déjenme resumir de manera breve, eso espero, breve, digamos, la suma de lo que hablaron los priistas durante estos 2 días. Hay varios planteamientos, pero uno podría sintetizar la participación de Beatriz Paredes, de Ildefonso Guajardo, de Claudia Ruiz Massieu, que hicieron un planteamiento de un modelo socialdemócrata para el país, es decir, un modelo de una izquierda de centro parlamentaria con respeto al Estado de Derecho. Hubo otros señalamientos importantes, como el de José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, quien hizo unas propuestas muy puntuales para atacar los problemas de seguridad, de educación y de salud. El gobernador de Oaxaca habló del desarrollo regional. El exsecretario de Turismo, Enrique Lamadrid, dijo, pues yo le respondo al presidente López Obrador, pero no va a estar en la mesa, en la boleta el presidente López Obrador en el 2024, aunque por ahí se asome detrás de quien sea candidato de Morena en la boleta electoral. Pero donde voy, y te quiero preguntar, Roy, es la síntesis de este encuentro de priistas es de establecer una posición centrista. Hoy en día, Roy, ¿el centrismo tiene futuro? Sí, a ver, el centrismo puede dar algo, ¿no? No está ganando las elecciones, ¿no? Pero puede dar algo porque hace alianzas. De hecho, a la pregunta de cuál es el futuro del PRI, hay una respuesta muy clara, en el caso del PRI, muy clara. En los últimos 5 años solo ha ganado una elección de gobernador y esa es con alianza. Bueno, el futuro es o hace alianza o se muere. O sea, así tal cual. Tendrá el diagnóstico que hizo Claudia Ruiz Massieu es muy claro. Es la peor época que ha tenido el PRI en su historia, ¿no? La peor época en prestigio, en puestos, en legisladores. Es la peor época en prestigio de sus militantes, de sus militantes, por cierto, dice, es la peor época para convencer a alguien que se acerque al PRI, es la peor época. Y yo creo que tiene razón, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos en este foro es lavar un poco la cara presentando sus buenos miembros. Ahí están los buenos miembros, son los de más prestigio, de la Madrid, Gurría, Ruiz Massieu, son los de más prestigio, pero en términos electorales, o hace alianza o se muere. Oye, Jorge, estaba yo revisando las votaciones y me fui a la elección presidencial del 2012, alrededor, poquito más de 19 millones de votantes. Me fui a la del 2018, ahí perdió pues prácticamente el 50% de esa votación, y todavía en las elecciones intermedias del año pasado, que entiendo muy bien, no se puede comparar peras con manzanas, pero un poco la referencia sobre la pérdida creciente de votos, tuvo 1 millón de votos menos aproximadamente a lo que había tenido en las elecciones previas. Es decir, lo que se ve es una caída importante en el electorado. Conforme lo que están viendo con las encuestas de preferencia electoral, sin ver la parte de las alianzas, que es muy importante lo que señala Roy, el PRI, ¿en dónde terminaría en términos de número de votos
en el 2024 si no se va a una alianza? Es una perspectiva, lo entiendo muy bien, Jorge, pero se puede hacer. Sí, digamos, lo que las encuestas nos muestran consistentemente y es un reflejo de lo que obtuvo en 2021 es que el PRI anda entre 16 y 17% de las preferencias y no se ve un candidato, un personaje que puede elevarlos por encima de este porcentaje de votos. Yo creo que ese es el principal problema que tiene el PRI, que no tiene liderazgos que le permitan salir de este estancamiento electoral o de este pozo electoral. Lo que decía Roy de que no han ganado gubernaturas, pues básicamente se refleja en esta ausencia de liderazgos. Todos son personajes de sexenios anteriores con no muy buena reputación y entonces realmente ahí está el problema, la ausencia de liderazgos. Roy, déjame insistir contigo sobre el mensaje. El mensaje que vimos en los últimos 2 días es un mensaje que va mucho en la sintonía de lo que son las democracias liberales, es decir, las instituciones, la pluralidad, el Estado de Derecho. Pero lo que estamos viviendo en México es una democracia iliberal. Esa es la realidad, le guste o no le guste al presidente López Obrador, pero eso es lo que está sucediendo. Y el presidente López Obrador tiene un poder, una legitimidad y una fuerza que lo hemos visto a lo largo de todo el sexenio y particularmente en los últimos tiempos, a prueba de absolutamente cualquier misil nuclear de Corea del Norte o de Rusia o de quien se espera. En esto, Roy, en este gran choque de lo que es una visión de país, yo te pregunto, ¿realmente tiene un espacio cualquier candidato o candidata del PRI, por mejor perfil que pudiera tener en una elección, aún en una alianza, frente a una realidad que está habiendo en México y como en 60 países en el mundo? A ver, yo te diría en principio que sí. El discurso, lo podemos resumir, el discurso de los que fueron es: critico al PRI actual, llamo a alianzas como necesarias, le digo a los anti-4T, les digo a los anti-4T que yo puedo representar porque yo sí respeto a las instituciones. Y les digo a los 4T que yo tengo también los principios revolucionarios y reivindicatorios, así que también puedo, o sea, trato de mandar los mensajes a esta izquierda, le voy a decir de la una manera, pero este 4T radical, los mensajes a las anti-4T, y trato de mandar el mensaje de que tenemos figuras y que el PRI actual que es rechazado no soy yo, vamos a criticar algo. Entonces generaron un discurso completo y que puede que en todos tengan razón, pero coincido con Jorge, estas figuras no son nuevas, estas figuras sí representan al PRI que se va a criticar. Entonces, este discurso sí tendría sentido con una figura nueva que enarbolara este tipo de discursos y hacen lo correcto. Creo que el PRI no puede jugar a la derecha total, está ocupada, no puede irse a la izquierda, que está ocupada, y entonces, bueno, trata de jugar en un espacio nuevo poniendo a sus mejores caras. Jorge, en una sociedad, en un país polarizado, en un mundo polarizado, porque no es exclusivo de nosotros, pues esta necesidad estratégica del PRI para no irse a lugares que ya están ocupados, no por definición lo vuelve perdedor. En principio te diría que sí, pero realmente la batalla electoral en México nunca ha sido alrededor del eje ideológico, izquierda-derecha y dónde te posicionas. En realidad yo creo que el reto para el PRI es ocupar el espacio opositor. Básicamente, porque eso es lo que define las elecciones, cambio versus continuidad, quién representa mejor el cambio, quién representa mejor a la oposición. Y ahí Morena ha logrado incursionar precisamente su discurso de transformación, ha reducido el espacio opositor. Pero también el PRI tiene que pensar en cómo se va a diferenciar de Acción Nacional, cómo se va a constituir en una fuerza de oposición atractiva para el electorado. Ciertamente, el apoyo que ha dado a diversas iniciativas gubernamentales, pues dificulta ese papel opositor, pero que
En este sentido, tanto Acción Nacional como Movimiento Ciudadano han logrado perfilarse como la oposición más clara al gobierno actual. Muy bien, Jorge, buen día. Roy Campos, muchísimas gracias. Se agradece el entusiasmo y el optimismo que tienen ustedes en la política de partidos. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.